Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y como hemos venido viendo, ¿verdad? Pablo está alentando a estos hermanos, animándoles, porque estaban atravesando muchas tribulaciones y persecuciones por causa del Señor. La iglesia de Tesalónica, por causa de haberse rendido completamente, ¿verdad?, a la gracia de Dios y experimentar esa transformación que el Señor trae a la vida de uno, estaba experimentando todo tipo de persecución, aparte de otra diversa cantidad de pruebas. Y Pablo dedica mucho de la primera y esta segunda carta para animarles a ellos, especialmente porque de pronto muchos en la iglesia de Tesalónica se sentían temerosos y estaban dudando. ¿Por qué? Porque habían recibido un mensaje a través de cartas que se hacían pasar como las de los apóstoles y a través de falsos maestros que estaban diciendo de que ellos ya estaban en el día del Señor, que el juicio de Dios ya había venido y que todas las tribulaciones y los problemas que ellos estaban pasando era porque el juicio de Dios se estaba derramando sobre ellos. Ahora bien, Pablo les ha estado mostrando, ¿verdad?, en lo que hemos estado estudiando en el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, que los creyentes no vamos a pasar por el juicio. El día del Señor, este tiempo de derramamiento de juicio sobre la humanidad, está destinado para los incrédulos y aquellos que no conocen a Dios, para los impíos, pero no para los creyentes. Eso fue lo que estuvo enseñando el pastor Héctor la semana pasada. Y de pronto, algunos de los que estamos aquí o los que están acá se preguntan, ¿de qué se trata eso del Día del Señor? He recibido muchas preguntas con respecto a eso durante esta semana y solo para fines ilustrativos, hermanos, he decidido poner un slide para que ustedes puedan ver más o menos de una manera resumida cuáles son los eventos escatológicos. Me refiero a los eventos del porvenir, lo que viene para el futuro de acuerdo a la revelación bíblica. Si usted quiere uno con todos los versículos y lo quiere más detallado, me lo puede pedir al final de la reunión. Tengo uno que se lo puedo mandar, ¿verdad? Pero este está hecho así, de manera simple, más que todo para fines ilustrativos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, si nota, está inicialmente la cruz, ¿verdad?, que tiene que ver con el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino a darse por nosotros en el Calvario. A partir de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo comienza un periodo que se conoce como el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Ese es el tiempo en el que estamos ahorita nosotros, ¿verdad? En este tiempo es en el que la iglesia sufre, ¿verdad? Ese juicio del cual hablamos en el capítulo 1, donde el Señor, a través de todas esas pruebas que sufrimos, Él nos está perfeccionando y conformando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Sin embargo, viene un tiempo que se conoce como el día del Señor, por eso está ya el corchete arriba, que es no solo un día, sino hace referencia a una serie de eventos. Cuando hablamos del día del Señor, hablamos de un tiempo de juicio que va a ser derramado sobre la tierra, y el inicio de este tiempo está marcado por el arrebatamiento. Los cristianos, la iglesia no va a estar en este tiempo. Nosotros nos vamos en ese evento que notan ahí en esa flechita que va para arriba, que es el rapto. Nosotros nos vamos a estar con el Señor. Él viene en las nubes y nosotros nos vamos a reunir con Él en el aire. Después del rapto viene la última semana de Daniel, el gobierno del anticristo, dividido en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, donde el anticristo va a perseguir a todos aquellos que creen en Cristo, porque este periodo es un periodo de salvación también, principalmente para Israel, ¿verdad? Y muchos de los que crean en el testimonio del evangelio que va a ser proclamado en ese tiempo. Ahora, durante este periodo también Dios va a desatar o va a hacer caer sobre la tierra una serie de juicios que están descritos ahí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los sellos, van a sonar las trompetas, vienen los sellos, vienen las copas de ira, ¿verdad? Usted puede leerlo ahí en Apocalipsis, todos los juicios que van a venir sobre la tierra, y
luego de eso viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? A instaurar su reino aquí en la tierra. Viene con sus santos, con la iglesia y con los redimidos de la tribulación, que es la segunda venida. La segunda venida es cuando Jesús pone sus pies aquí en la tierra y va a reinar sobre el mundo con vara de hierro. Durante ese tiempo en que Jesús va a reinar aquí en la tierra es lo que conocemos como el milenio. Durante ese milenio, Satanás va a estar encerrado por 1000 años. El falso profeta y el anticristo van a ser echados al lago de fuego y azufre, y luego al final del milenio Satanás es desatado, él vuelve a engañar a las naciones, las naciones engañadas por Satanás se juntan para hacerle guerra al Señor Jesucristo, ahí en Armagedón, que es un lugar geográfico, y aquí es cuando viene ya el juicio final, ¿verdad? Esa guerra de Armagedón no es una guerra cósmica, hermanos, realmente es el lugar donde el Señor aplasta a sus enemigos de una vez por todas y para siempre con el poder de su palabra. Y en este momento es cuando viene el juicio en el gran trono blanco, donde el Señor va a juzgar a los pequeños y grandes, ¿verdad? Y van a ser echados al lago de fuego todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero, todos los que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Entonces Satanás y como dice ahí, los impíos van a ser echados al lago de fuego. Y luego, ¿qué viene sobre todos los redimidos? Bueno, una nueva creación, tierra y cielo nuevo, y la nueva Jerusalén, que está bien descrita ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Que desciende del cielo como una novia ataviada para su marido, la ciudad celestial hecha por el Señor Jesucristo mismo, donde los creyentes vamos a habitar por siempre, ¿verdad? Este es como un resumen, hermanos, del plan escatológico. Si notan, la iglesia no va a estar presente durante este tiempo de ira. Este tiempo de derramamiento de la ira de Dios está destinado para los que no creen en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Lo vimos en 2 Tesalonicenses 1:6, donde decía, porque es justo delante de Dios, dice, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando el Señor Jesús se manifieste, hermanos, ¿qué vamos a tener nosotros? Reposo. ¿Y qué va a venir sobre los que no tienen a Jesucristo, los que no se vayan con el Señor? Miren lo que dice, que viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ciertamente estos eventos pueden hacer que cualquier persona tiemble. Recuerdo a mis compañeros en el colegio, cuando una vez que me puse a leerles Apocalipsis y me dijeron, no me leas eso porque me da miedo. Pero realmente Apocalipsis y los eventos del porvenir, hermanos, producen lo contrario en nosotros los creyentes. Gozo. Quien debe de temer del juicio es el que no recibe al Señor. Los que rechazan el Evangelio, los que rechazan a Cristo, eso sí se tienen que poner a temblar. Pero para nosotros, hermanos, los que creemos, nos espera una bendición gloriosa, porque un día vamos a estar con nuestro Señor y vamos a experimentar su paz y su gozo incalculables. Hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos sido bendecidos de gran manera por Dios. Y esas bendiciones no solo tienen que ver con bendiciones que recibimos hoy, sino con bendiciones que vamos a experimentar por toda la eternidad. Y después, justamente Pablo, después de hablar de la maldición que les espera a los incrédulos, él habla con respecto a la bendición que les espera a los salvos. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Anteriormente estuvimos viendo acerca de la maldición de lo que le espera al mundo incrédulo, cómo el anticristo se va a levantar para engañar a las naciones para que sean condenadas, pero hoy vamos a hablar acerca de lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús y lo que nos espera a nosotros, hermanos. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias e ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 13 al versículo 14. Dice, pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Noten que en esta parte Pablo persiste con ese tono de agradecimiento por la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, aquí su agradecimiento es en contraste al destino de los impíos. Es un agradecimiento por las bendiciones espirituales que Dios le ha dado a los tesalonicenses. Y quiero decirle que si usted, hermano, se ha entregado al Señor Jesucristo, usted ya se ha arrepentido de sus pecados, ya le ha rendido su vida al Señor, entonces estas bendiciones espirituales lo abarcan a usted también. No solo son bendiciones espirituales que tenían los tesalonicenses, son bendiciones espirituales que también nosotros tenemos como hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Bueno, en este pasaje, en estos dos pasajes que acabamos de leer, vemos cinco bendiciones que tenemos los salvos, los creyentes. Primeramente dice Pablo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice, hermanos amados por el Señor, por el Señor. Y esta es la primera, hermanos. Nosotros somos amados por el Señor. Ahora, este no es el amor del mundo, este es el amor de Dios, el amor que fluye de su misma naturaleza, ese amor incondicional, ese amor sacrificial y unilateral, ese amor que movió al Señor a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Ese es el amor con que nosotros los creyentes somos amados, con el amor de Dios. Ese amor que es tan fuerte que nada nos puede separar de Él. Ese amor, como ustedes saben, como dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, dice el 37 de Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor con que nosotros somos amados, un amor inquebrantable, un amor eterno, un amor que no dependió ni depende de quién nosotros seamos, sino que descansa completamente en quién Dios es. Ese es el amor con que nosotros somos amados, hermanos, y especialmente cuando nosotros pasamos por tribulaciones, pasamos por aflicciones, es importante que nos recordemos de ese amor, porque cuando nosotros sufrimos, a veces se nos olvida o pensamos que Dios no nos ama, o que se ha olvidado de nosotros, o que Él quitó su mano y su cuidado sobre nosotros, pero no es así. El Señor nos ama. Y aunque nosotros suframos y pasemos tribulaciones, su amor inquebrantable y eterno, incondicional, está ahí con nosotros. El Señor nos ama, nos ama. Esta es una verdad que necesitamos abrazar, en la cual necesitamos meditar. Ahora, pero mire qué más. Dice, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y es que nosotros, hermanos, hemos sido hechos partícipes de una manifestación particular del amor de Dios, que es la elección. La elección. Dios, hermanos, ama a todos. El Señor es así, es su naturaleza. Él ama a sus enemigos y por eso es que los hizo y por eso es que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover
sobre justos e injustos. Pero hay algo, hay un amor especial que el Señor ha decidido darle a los creyentes. Y ese amor se manifestó, ese amor especial se manifestó en la elección, Hermanos, nosotros creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Usted lo cree? Al decir que la salvación es por gracia, estamos diciendo que la salvación es un regalo de Dios y que no hay mérito en nosotros para ganarnos esa salvación, que esta salvación no la hemos recibido porque nosotros nos hayamos esforzado por llegar a Dios, porque nosotros hayamos sudado para poder alcanzar y entrar en el reino. Esta salvación nos ha sido otorgada sin obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea, ni la fe de nosotros, esta es una fe que Dios nos da, porque es don de Dios, dice, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de la gracia, hermanos? Porque la gracia de Dios demanda, por la naturaleza misma de la gracia, elección. Si la salvación depende de Dios, es por gracia, o sea que depende de Dios y no tiene que ver con el mérito o el esfuerzo humano. Nosotros entonces pudimos salvarnos, o nosotros elegimos ser salvos, o tuvo que ser el Señor quien lo hiciera por nosotros. Pero usted me puede decir, bueno, ¿pero qué no se supone que uno se tiene que arrepentir y uno tiene que creer? Por supuesto que sí, pero ¿quién cree que le concede a usted el arrepentimiento y la fe? ¿Quién cree usted que produce el arrepentimiento y lo lleva a usted y le da la fe para que pueda creer? La salvación, hermanos, es obra de Dios de principio a fin. No tenemos nada por lo cual jactarnos de nosotros mismos, porque la salvación es obra completamente de Dios. Y como es obra de Dios y no tiene nada que ver con el esfuerzo y el mérito humano, entonces la salvación no podía ser por elección humana, tenía que ser por elección divina, porque no podía haber ninguna obra del humano para salvarse. Esta es obra únicamente de Dios. Entonces la gracia demanda elección. Hay gente que no cree en esto de la elección, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo no puedo creer, yo no sé por qué el Señor decidió elegir a unos y por qué no los eligió a todos y por qué decidió no salvar a todos. Mira, hermano, yo no sé, pero sí sé algo, que mi Dios, nuestro Dios, es todopoderoso, es todo sabio, y en su conocimiento infinito Él decidió hacer las cosas así y Él sabe mejor. Yo soy creación, yo no soy quien para pedirle cuentas a Dios, para que Él me dé cuentas a mí de por qué hace las cosas como las hace. Pero ¿sabe qué sí voy a hacer? Estar agradecido con el Señor por haberme escogido a mí sin merecerlo. No entiendo por qué ha decidido Dios hacer las cosas como las hace, pero déjeme decirle que lo que sí estoy es agradecido, porque en su misericordia y en su amor decidió escogerme a mí y cada uno de ustedes. Si han sido elegidos por Él, si son salvos, deben de estar agradecidos también con el Señor. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que tenemos nosotros? Es que somos amados, pero también somos escogidos. Fuimos escogidos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y eso lo que está diciendo es que fue desde antes de que Dios creara cualquier cosa, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Esta elección ocurrió allá en la eternidad pasada. Cuando Dios estaba haciendo su plan ahí, Él decidió quiénes eran aquellos a quien Él iba a salvar. No dependía de quiénes fueran estas personas, de quiénes fuéramos nosotros, sino del puro afecto de la voluntad de Dios. Ahora, el hecho, hermanos, que nosotros seamos escogidos no significa automáticamente que ya somos salvos.
Okay. ¿Qué es lo que le quiero decir? El hecho que seamos escogidos significa que vamos a ser salvos. Es seguro que vamos a ser salvos, pero no que ya automáticamente por ser elegidos ya somos salvos, ¿verdad? Nosotros aún los que fuimos escogidos, llegamos a este mundo como pecadores y pecamos. Hicimos las cosas que Dios aborrece, ¿no es así? Ahora, sin embargo, en el transcurso de nuestra vida, como somos escogidos, el Señor hace efectiva esa elección, esa salvación por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Qué es esto de la obra, qué es esto de la obra santificadora del Espíritu? Para que nosotros seamos salvos, hermanos, el Espíritu Santo tiene que venir a nosotros y hacer una obra de regeneración para que nosotros podamos creer en el Evangelio de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que el medio como esta salvación se hace efectiva en nosotros, la manera en que nosotros llegamos a ser salvos, la manera en que llegamos es porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Santificador o santificación tiene que ver con apartado del pecado. El Espíritu Santo obra en nosotros para separarnos del poder del pecado y hacernos nuevas criaturas. El Espíritu es quien nos hace nacer de nuevo. Es como dice Tito capítulo 3 versículo 5, donde dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia. Noten esta parte que dice aquí: por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo somos lavados de nuestro pecado? Por la obra regeneradora. Regénesis es renacimiento. Porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y Él renueva nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender el Evangelio de Cristo, el llamado de Dios, responder a Él y poner nuestra fe en la verdad. Hay una buena ilustración de esto, hermanos, de esta obra del Espíritu Santo en la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que Lázaro tenía 4 días de estar muerto? La gente le dijo a Jesús cuando Él les pidió que quitaran la puerta de la tumba: mira, ya hiede, o sea, ya tiene 4 días de muerto. Pero sin embargo le obedecieron, quitaron la piedra de la tumba y viene Jesús y le dice: Lázaro, ven fuera. O sea, impresionante eso. O sea, el Señor le da un mandato a un muerto. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí era donde estábamos. Pero el Señor, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios, tiene la capacidad de regenerar los sentidos de una persona muerta para que pueda responder al mandato de Dios y levantarse de entre los muertos. Lo que ocurrió físicamente con Lázaro es lo mismo que ocurre espiritualmente con nosotros, cuando el Señor, a través de su llamamiento santo, a través del evangelio, de su poder y la obra del Espíritu Santo, viene y habla a nuestro espíritu y lo manda que se levante de los muertos, y el Espíritu viene y obra esa regeneración en esta alma muerta para que pueda levantarse de esa condición y responder a ese llamado y ser salvo, Esa es la manera en que nosotros somos salvados. El Espíritu obra, pero también dice nosotros tenemos que poner nuestra fe en la verdad, porque ese es el medio. El Espíritu lo que hace es renovarnos, regenerarnos para que nosotros podamos creer. Por eso, como decíamos, la salvación es obra de Dios para que nosotros podamos poner nuestra fe en la verdad, que es Jesucristo, Entonces, esa es la manera en que nosotros somos salvos, pero también, hermanos, esa es la manera en que nosotros somos transformados, porque la obra del Espíritu Santo no se queda en el momento en que nosotros somos salvados o recibimos a Cristo. La obra santificadora del Espíritu Santo, donde Él nos va progresivamente apartando del pecado, no para durante toda nuestra vida y se va a manifestar en su manera más gloriosa en el día de la resurrección. Pero la obra del Espíritu no se detiene, y la obra de la palabra tampoco se detiene en nuestra vida. Los creyentes, hermanos, somos transformados.
se nos da una nueva naturaleza, pero también se nos da una vida nueva. Las dos cosas. Ahora, dice el versículo 14, entonces hasta ahorita hemos visto tres, ¿verdad? Somos amados, somos escogidos, somos transformados. Ahora dice el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y Pablo aquí está hablando acerca de ese llamado del cual les acabo de hablar hace poco, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, escuchamos el evangelio y somos los escogidos, y ese es el momento en que Dios ha decidido salvarnos. Él nos llama con un llamamiento que nosotros no podemos resistir. Este es el llamamiento que los teólogos llaman el llamado irresistible de la gracia de Dios. Cuando este llamado del cual habla Pablo aquí es el llamado a salvación que por el evangelio el Señor hace a los que son sus elegidos. Es este llamado, este momento en que nosotros escuchamos el evangelio y el evangelio habla a nosotros, a nuestro espíritu, y somos convencidos por el poder de Dios y podemos percibir el llamado de Dios, el amor de Dios que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a ser salvos, y somos convencidos y nos rendimos y nos entregamos, porque ese llamado de amor del Señor es algo que no se puede resistir. ¿Usted ya lo experimentó en su vida? Porque eso es algo que todo creyente genuino experimenta el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe. Si usted aún no se ha arrepentido y hoy a través de este mensaje el Señor lo está llamando, pues ¿qué es lo que quiere Dios de usted? Que se rinda, que se arrepienta de sus pecados, que se entregue al Señor. Qué bendición ser de los llamados de Dios. Ahora, pero miren que hay un propósito específico. Dice llamados, dice Pablo, mediante nuestro evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria, dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria. Para alcanzar la gloria. Para esto el Señor nos llama. ¿La gloria de quién? La gloria del Señor Jesucristo. ¿Y de qué se trata esta gloria? Hermanos, el Señor Jesucristo, Él estaba en su naturaleza divina en el cielo. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Él, aparte de su naturaleza divina, también tomó una naturaleza humana. Dios se hizo hombre. Y Jesús vino a este mundo y vivió como un hombre perfecto, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos como las primicias. El cuerpo resucitado del Señor Jesucristo es un cuerpo humano resucitado. Jesucristo es las primicias. El cuerpo de Jesucristo resucitado es semejante al cuerpo resucitado que un día nosotros vamos a tener. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acerca cuando dice que Él nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Lo que está diciendo es que un día esa gloria de Dios que se manifiesta en ese cuerpo resucitado del Señor Jesucristo también nos espera a nosotros cuando recibamos también ese cuerpo resucitado. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 21, dice, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué este cuerpo? Dice Pablo que es un cuerpo de humillación, por supuesto, porque en este cuerpo está la carne que nos engaña para que pequemos, ¿verdad? En este cuerpo nos enfermamos, en este cuerpo morimos. Este es el cuerpo de la humillación, pero dice Pablo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, un día, hermanos, nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria
del Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, dice, ahora, en este tiempo, aquí en la tierra, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahorita, nosotros, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el día en que venga el Señor Jesucristo, en el día de su manifestación, entonces ahí vamos a ser resucitados. Y ahí se va a dar, y ahí se va a manifestar quiénes somos en verdad. Cuando recibamos ese cuerpo glorificado que va a reflejar sin ningún estorbo, sin pecado, sin la gloria de Dios. Este cuerpo con el cual vamos a habitar en la presencia de Dios por siempre. ¿No le anima esto, hermano? Esto estaba diseñado para animar a los tesalonicenses y está para animarnos a nosotros también. Somos muy bendecidos por el Señor, grandemente bendecidos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes a la luz de todas estas bendiciones que hemos recibido? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros a la luz de todas estas bendiciones espirituales? Mire lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, así que, dice, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por causa o por carta nuestra. Entonces dice Pablo, ahora qué les toca? ¿Cuál es la conclusión? Ese es el así que. Así que, hermanos, a ustedes les corresponde estar firmes y retened la doctrina. Estar firmes tiene que ver con plantarse inmóvil. ¿Sobre qué? Sobre la doctrina, no movernos de la doctrina. ¿De cuál doctrina? Bueno, hay dos cosas ahí. Estar firmes, que tiene que ver con no movernos, mantenernos, perseverar, y la otra cosa es retener, tiene que ver con aferrarnos. Tiene que ver con guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, tiene que ver con llenarnos, saturarnos de la palabra y mantenernos aferrados, agarrados a ella. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo entonces? Que necesitamos estar firmes en la palabra de Dios, en la doctrina, pero también necesitamos aferrarnos y no soltarnos a ella. Hermanos, hay muchos contextos en que las personas necesitan estar firmes. En el tiempo del apóstol Pablo, los soldados romanos eran conocidos por sus victorias, por sus éxitos militares, por mantenerse firmes en el frente de batalla. O sea, los romanos tenían una disciplina tal en la batalla, ¿verdad? Que eran hombres, pero eran como una máquina. En el frente de batalla, los enemigos no podían hacer que ellos cedieran terreno. Ellos se plantaban firmes. Tenían incluso sus sandalias. Sus sandalias tenían como clavos para aferrarse al piso. Esa es la idea. Nosotros, hermanos, necesitamos plantarnos firmes sobre la doctrina. ¿Cuál doctrina? Pablo la dice ahí, la que han escuchado por palabra nuestra o por carta. ¿Saben cuál es la doctrina que nosotros necesitamos plantarnos firmes? En la doctrina apostólica. ¿Dónde está la doctrina apostólica? Es el fundamento que nos fue dado por los apóstoles para la edificación de la iglesia y está plasmada ahí en el Nuevo Testamento. Hermanos, esa es la doctrina sobre la cual debe fundamentarse la iglesia. Los apóstoles del Cordero ya están durmiendo, ya dejaron el fundamento, ahora nosotros edificamos sobre él. Pero tenemos que tener cuidado porque siempre, como desde los tiempos de los apóstoles, van a venir estos falsos apóstoles, falsos ministros, van a venir esta gente hablando como que vienen de parte de Dios, traemos revelación fresca, nueva profecía y todo esto, ¿verdad? Diferente a la doctrina que una vez nos fue entregado por medio de los apóstoles. Entonces vienen todos estos ataques de afuera, ¿verdad? Contra la doctrina.
¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Plantarnos firmes, no movernos. Tenemos un enemigo grande tratando de movernos. Satanás, todos sus secuaces, sus demonios, junto con todo este sistema en que nosotros vivimos, que es el mundo, donde Satanás tiene disgregados y regados por todo lugar, desde la educación hasta las falsas iglesias, tiene regados sus ministros, los cuales están comunicando ideas, pensamientos, argumentos que son contrarios a la palabra de Dios. Y a través de esos argumentos lo que Satanás está buscando es movernos a nosotros, que nosotros renunciemos a nuestras convicciones bíblicas, que nosotros cedamos. ¿Para qué? Para que caigamos en el error y en el pecado, porque hermanos, como les he dicho antes, nuestra doctrina determina cómo vamos a vivir. Si nosotros caemos presos de la mala doctrina, así vamos a vivir. Vamos a vivir en base a esa doctrina. Nosotros somos el reflejo de nuestra doctrina. Somos el reflejo de nuestras convicciones. ¿Qué quiere Dios? Que nos mantengamos firmes en la palabra, en su palabra, en la doctrina apostólica que nos fue dada una vez ya. Hoy no podemos escuchar a Pablo hablar literalmente a través de su boca, pero sí podemos escucharlo a través de lo que él escribió y de la inspiración del Espíritu Santo a través de él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes y aferrarnos, hermanos. Guardar esta palabra, atesorarla en nuestra vida. Ahora, Pablo sabía, hermanos, que los creyentes no iban a poderse mantener firmes ni aferrarse a la doctrina por sus propias fuerzas y por su propia capacidad. Por eso él, en el versículo 16 y en el versículo 17, ora por los creyentes. Mire lo que dice, versículos 16 y 17, dice Pablo: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y si notan, esta es una oración de Pablo. Él no está diciendo, él lo que está diciendo es que Jesucristo, dice, y el mismo Jesucristo, que sea Jesucristo y Dios Padre, dice, quien lleve a cabo esta obra en sus corazones. En Filipenses capítulo 2 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Hermanos, ¿quién produce en nosotros el ánimo, las ganas para poder vivir de acuerdo a la palabra, para poder mantenernos firmes en el Señor? ¿Quién cree que produce esas ganas, esos deseos? Es el Señor. ¿Quién cree que es el que nos ayuda a que nosotros nos mantengamos firmes, el que nos fortalece para que podamos obedecer la palabra de Dios? Es el Señor. Y Pablo entendía muy bien eso. Pablo les dice, ustedes necesitan mantenerse firmes, pero Pablo sabía que ellos no podían mantenerse firmes en sus propias fuerzas. Necesitaban al Señor para eso y por eso ora por ellos. Hermanos, nosotros tenemos que entender lo mismo, que nosotros no vamos a poder vivir la vida de santidad a la cual el Señor nos ha llamado en nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor nos dejó la oración. La oración, hermanos, no es para doblarle el brazo a Dios para que Dios me obedezca a mí y haga lo que yo quiero. Lo contrario, la oración es para clamar a Dios por ayuda, para que yo me pueda someter a hacer su voluntad. El Padre Nuestro, ¿qué dice si lo oramos en el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Las primeras peticiones en el Padre Nuestro están relacionadas con que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Y si ustedes notan las siguientes peticiones, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es eso? Dependencia.
diaria del Señor. ¿Qué dice después? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, ayúdame a ser una persona perdonadora, a perdonar. Porque yo también necesito tu perdón. ¿Qué dice la última petición? Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Se da cuenta que la mayoría de las peticiones en el Padre Nuestro, si no, mejor dicho, no la mayoría, todas las peticiones están diseñadas para conducirnos a nosotros a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No están ahí para que nosotros vayamos a decirle a Dios que venga y haga lo que nosotros queremos. Son peticiones orientadas a que nosotros podamos del Señor recibir la fortaleza que necesitamos para vivir como Él quiere. Para eso es la oración. Pablo lo entendía bien y por eso él ora por los tesalonicenses, que sea el Señor quien los conforte. ¿Qué es eso? Que Él los anime, que Él les ayude, que Él les dé de su gracia y que también los fortalezca, que los confirme. O sea, que Él los haga estar firmes. ¿En qué? En toda buena palabra y en toda buena obra. Para que nosotros podamos hablar como Dios quiere y para que nosotros podamos actuar como Dios quiere, nosotros necesitamos la gracia de Dios. El Señor, hermano, como dice ahí Pablo, nos ha amado. Y dice, y el cual dice, nos amó y nos dio consolación eterna y una buena esperanza por gracia. Hemos sido grandemente bendecidos por el Señor. Ahora vayamos y salgamos y vivamos cada día de acuerdo al llamado que hemos recibido como personas que han sido salvadas, que han sido redimidas, que han sido transformadas por el poder de Dios. Vamos a orar.